Eh, Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco que siempre estén aquí, que sean fieles ante las citas de HTS. Me siento muy honrado de presidir esta sesión y sobre todo de que se expresen mis colegas, sobre todo en este simposio Indivior, hablando de las lecciones de 25 años de historia. El, el profesor Marc Oriacombe y el profesor Maurice de Mateis van a mostrar los elementos teóricos, pero no solo, vamos a hacer una fotografía del momento y después debatiremos y también habrá tiempo para el debate con la sala. En primer lugar, paso la palabra al profesor Marc Oriacombe, que todo el mundo conoce, profesor de psiquiatría y de adictología en la Universidad de Burdeos, jefe de servicio en el Hospital Charles Perrins y actualmente director en el CERN-RS, un laboratorio muy prolífico que he tenido la ocasión de visitar y de auditar incluso. Muchas gracias, Marc, por tu presentación. Muchas gracias a mí, muchas gracias a todos por estar aquí. Y sin más dilación, les propongo que empecemos haciendo este balance, esta situación actual sobre los retos, los éxitos y las perspectivas en Francia del tratamiento con agonistas de opiáceos en el contexto de una paradoja francesa, esta paradoja en Francia, donde hay un desfase entre algunos comportamientos de sobreconsumo de alcohol y luego indicadores de buena salud. Y la experiencia francesa del uso de tratamientos con opiáceos desde el exterior podría parecer un paradójico. En mi presentación me he basado en documentos accesibles, el correspondiente capítulo de adictología. Con esto es una relación con el profesor y luego otros artículos de la literatura. El tratamiento del uso de opioides en Francia tiene esta originalidad, el hecho de haber implicado a los médicos generales y veremos también cuáles son los retos. Para hacer una visión de la situación y desde el punto de vista histórico, a finales de los años 85-95 teníamos una situación, la cosa ha cambiado. Francia, respecto a otros países europeos, tenía una situación específica con una prevalencia muy elevada de VIH y de virus de la hepatitis C muy importante, más que en el resto de países europeos, con solo una minoría de usuarios, como muchos países europeos, pero menos que otros países, con solo 15 a 20% de usuarios de opiáceos, sustancias ilícitas por vía intravenosa, estaban en contacto con el dispositivo especializado y luego con un aumento creciente desde finales de los años 70 de mortalidad por sobredosis. Esto al final de los años 90, 80, me corrijo, principios de los 90, digo, ha habido un consenso para un cambio. Todo el mundo no estaba de acuerdo, había que cambiar, pero había un consenso para un cambio. Y el cambio se ha hecho en diferentes puntos. Introducir el dispositivo de salud normal, sobre todo la implicación de los médicos, porque la recomendación era sobre todo para las adicciones. Se decía, no se ocupen de ello, es muy complejo, dejen esto a los especialistas únicamente. Luego era aumentar el número de pacientes que tenían tratamiento, tanto como la metadona y igualmente la buprenorfina, y luego estabilizar la mortalidad por sobredosis y controlar la prevalencia del HT. Por tanto, a priori, al principio, ¿qué podía aportar la buprenorfina? Porque no se estaba utilizando a gran escala, mientras que la metadona era mucho más común y utilizada desde hace tiempo. El perfil farmacológico
que ha cambiado la cosa de la buprenorfina, que hace que incluso mal usado los daños colaterales son menores, lo que permite también el hacer el tratamiento mucho más accesible porque había una reglamentación mucho más tranquila, porque no había el riesgo de daños colaterales, como por ejemplo lo es con la metadona, y en el caso de metadona hay un marco reforzado de seguridad, pero que en este caso estaba mucho más fácil. En el contexto francés, la metadona se puso a disposición a partir de 95 y hay un marco reglamentario muy estricto, se hace con un médico especialista y en un establecimiento de salud. También se da este producto a través de un dispositivo financiero que cubre esos gastos y, por lo tanto, un control reglamentario que da muy poco margen, digamos, de maniobra para el clínico. Mientras que la buprenorfina llegó en el 96, una prescripción muchísimo más fácil, cualquier médico lo podía hacer y, por lo tanto, todo el contexto está en mano del médico y lo puede hacer e incluso adecuarlo según la necesidad. ¿De qué resultado hemos obtenido por ello? Pues son datos conocidos por todo el mundo. En espacio de pocos años, 3, 4 años, hemos pasado de apenas algunos centenares de personas tratadas por metadona o buprenorfina a casi más de 80.000 personas. Al principio, sin duda, debido al acceso mucho más fácil por buprenorfina, aumentó su número. Otro tema también muy importante es el tema de, debido a el tratamiento mayor de los pacientes, ha habido una caída en la mortalidad y es concomitante porque va reduciéndose a medida que también se iba reduciendo la muerte o el fallecimiento por sobredosis. Y luego también vimos, como yo decía, una bajada importante. Y esto no era solamente por la disponibilidad de la buprenorfina o la metadona, porque los programas de intercambio de la jeringa se desarrolló y son contribuidores muy importantes a las contaminaciones virales, sean cual sea los usos y comportamiento frente a la droga. Por lo tanto, la primera conclusión y los problemas que nos hemos encontrado es que, primeramente, en 5 años, Francia ha aumentado la serie de número de usuarios problemáticos con opiáceos en tratamiento. Ahora incluso es 3 veces más porque es el país europeo donde el acceso es más importante incluso que en Holanda. Y estimamos que casi 80-85% de la población, digamos, de estos pacientes está bajo tratamiento, por lo tanto, una reducción de mortalidad por sobredosis de 80%, y esto nos ha llevado a acciones bastante simples y baratos, porque ya era implicar un dispositivo que ya estaba ahí, los médicos generalistas, y luego hacer que la buprenorfina igualmente una prescripción de primera intención muy fácil y quedarse con la metadona en un dispositivo más limitado y donde hay, digamos, un dispositivo médico más especializado. Luego aparecieron nuevos desafíos. Por ejemplo, cómo mantener estos tratamientos. Sabemos y lo teníamos, estamos en un cuadro de enfermedad crónica y hay que mantener el tratamiento, pero también el ocuparse de estos pacientes con la buprenorfina problemático. Todos no pueden acceder a este, o digamos, resistir este tratamiento de la buprenorfina, y cuando se puede pasar a otra circunstancia o incluso cambiar otra molécula, ¿cómo se puede hacer? Y esto es el desafío entre los cuidados primarios y secundario o de especialistas. También hubo otro elemento, es la percepción negativa y creciente del hecho incluso del éxito. La mayoría de las personas, y esto ha cambiado completamente. Antes, el paciente estaba en la calle y moría en la calle. No nos veíamos afectados, pero al incluirlo en la responsabilidad financiera y de los cuidados, está mucho más comprometido, pero también se han hecho mucho más visibles.
Y tenemos esa paradoja, un resultado claramente positivo y los otros países ven el ejemplo francés, pero los pacientes problemáticos siguen visibles, mientras que aquellos que reciben o responden mejor al tratamiento, pues ya se hacen invisibles porque ya hay una estigmatización, perdón, de esta enfermedad y cuando ya se curan, pues desaparecen. ¿Cuáles son los desafíos entonces hoy en día? Primeramente, hay un elemento muy importante, es la estabilidad de la población cubierto por el seguro médico por metadona y buprenorfina desde 2011. Por eso tenemos una población estable. Lo que se van están cubiertos por lo que aquellos que llegan y más o menos estamos en 80-85% de esta población. Nunca vamos a alcanzar el 100% bajo tratamiento. Por lo tanto, eso es bueno. Estamos en torno a 60.000 de pacientes que se están cuidados. Luego, se mantiene el control de la mortalidad por sobredosis por opioides. Veis que las cosas son bastante estables. Hay que seguir estando vigilante porque hay desafíos importantes también. Otro elemento muy importante ha sido el hecho que cosas que eran ya previsibles y por eso se organizó de este modo, es que hay que seguir atento que la mortalidad por metadona es mucho más importante que la buprenorfina, pero incluso una buprenorfina mal hecha reduce mucho la posibilidad, pero el que da metadona, si el médico no está muy atento o hay una dificultad entre las dosis, si el paciente él mismo pues se equivoca en los diferentes usos, puede haber un riesgo de daños colaterales. De ahí todos los fallecimientos inducidos están asociados más bien a otros medicamentos, casos aislados donde solamente hay metadona o buprenorfina. Último punto, y casi he terminado, es no el hecho de arrancar el tratamiento, pero quedarse con estos tratamientos. Yo pienso que este resultado es bastante positivo cuando lo vemos con el tiempo. Y parece que un poquito menos de 50% de aquellos que arrancan un tratamiento al cabo de un año y al cabo de 5 años siempre están en tratamiento, permanecen. Y si lo comparamos con otra enfermedad crónica, no es un mal resultado. Otro elemento es la dosis óptima. Ahora sabemos todo. Para mucha terapia hay una relación entre la dosis que se prescribe y la eficacia y la necesidad también de ajustar a nivel individual. Y cuando vemos actualmente entre el conjunto de la gente la dosis media de buprenorfina es de 8 miligramos y la metadona es 50 miligramos, cuando lo que se decía es que la buprenorfina debe ser entre 6 y 16 y metadona entre 100 y 200 miligramos. Por lo tanto, ¿acaso son dosis demasiado bajas? Pero es también una población que mezcla de gente que arranca el tratamiento, otros que ya lleva un tratamiento de 10 a 15 años y ha podido haber ajustes individuales. ¿Cómo entonces interpretar esta cifra? No es evidente. Lo que hay que tener en mente, y es un recordatorio rápidamente, Marie Mani lo ha hecho ayer en su presentación, hay un efecto de dosis-respuesta y hay que tener cuidado con la analgesia, el síndrome también de abstinencia o el craving. Y entonces hay que tener cuidado y ahí es necesaria una personalización de las dosis. Y último punto, un desafío para el futuro, es la demografía médica. De siempre, una minoría de médicos se ocupan de una mayoría de pacientes y eso lo encontramos en todas las prácticas médicas. Hay algunos que están más interesados por alguna cosa, pero el gran problema en el contexto actual es que el número de médicos generalistas francés disminuye, mientras que el número de pacientes no desaparece y sabemos ya que la adicción
plantea un problema médico mayor, pero hay otro problema con las adicciones al alcohol y al tabaco, y estos médicos también se deberán de ocupar, y sin contar las adicciones sin sustancia, que igual los juegos de azar también puede tener consecuencias individuales y generales en la sociedad. Por lo tanto, para resumir, tenemos terapias eficaces. El tema es que sean accesibles en el tiempo. Necesitamos una cierta sincronía y no olvidar el monitoreo y seguir evitando el tema del crabbing. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo les propongo, sí, ¿ya hay una pregunta? Perfecto. A ver, un momento. No, yo propongo que sigamos, daremos tiempo después, porque las presentaciones son complementarias, y ahora voy a pasar la palabra a Maurice. Un momentito, por favor. Hola, buenos días a todos. Veremos ahora la problemática de los analgésicos. Hay una evolución de las adicciones, se convierte en un problema social, y el problema es la accesibilidad. Y veremos que dentro de esta accesibilidad estará el problema de los analgésicos opioides. Estos son mis vínculos de interés, mis temas de interés. Cuando vemos el caso de todos los pacientes que se benefician de un tratamiento con analgésicos opioides, veremos que hay una prevalencia que a menudo se ha subestimado, y la problemática del dolor crónico a partir de 3 meses de evolución. Esto supone el 20% de los adultos, 20% de los adultos, y a medida que avanza la edad, este porcentaje aumenta y pasaría del 30 al 40%. Esto no son solo cifras de Francia, son cifras mundiales. Por tanto, el problema del dolor crónico hoy es uno de los principales motivos de consulta en medicina general, y de ahí la importancia de que los médicos generalistas se impliquen en el uso de este tipo de fármacos, porque a partir del momento de que hay esto es sintomatología, habrá una respuesta terapéutica, y entre la respuesta está la prescripción de analgésicos opioides. Y vemos pues que cuando vemos la prevalencia de prescripción de analgésicos opioides en el dolor crónico, quizá no es la mejor indicación, pero ahí en función de la indicación puede ir de casi el 6 a un cuarto de los pacientes o a un tercio de los pacientes. Si este fuera solo el problema, bueno, pues siempre es una cuestión de equilibrio beneficio-riesgo, pero es que detrás está todas las problemáticas de trastornos del uso, y ahí durante mucho tiempo se subestimó la problemática, y la literatura muestra que las problemáticas pueden ser más frecuentes, incluido en las últimas porcentajes con el trastorno de uso, puede llegar al 40% de los pacientes. Lo más a menudo son trastornos de uso leves, pero también hay formas moderadas y severas, y esto supone un paciente de cada 3. Esto quiere decir que la problemática del dolor crónico está muy presente. La prescripción de opioides para esta indicación puede suponer algún problema en algún momento, porque nos damos cuenta que la problemática del trastorno del uso es muy frecuente también en esta situación, y de ahí la importancia de que el médico generalista conozca bien esta problemática. Y luego está también los problemas de adicciones, porque no son necesariamente medicamentos pertinentes para pacientes que tendrán luego un comportamiento similar a una adicción. ¿Por qué? Pues porque el dolor no ha sido gestionado adecuadamente, y esto pasa lo mismo con los ansiolíticos, para tratamientos de trastornos del sueño o de ansiedad. Vamos a ver cómo analizar todo esto. Nicola Otié está con nosotros
Por tanto, vemos que cuando miramos fallecimientos tóxicos por analgésicos, vemos que hay 145 decesos directos. Los medicamentos que originan muertes, sobre todo el tramadol en primer lugar, y en tercera posición la codeína, un opioide ligero. Podemos decir, bueno, son opioides leves o pues no, están mal utilizados, por tanto son peligrosos. También hay, en segundo lugar, la morfina. Son medicamentos accesibles que se utilizarán no de forma apropiada quizá y con una sensación de tranquilización porque son medicamentos. Y luego la oxicodona, que había ocupado el tercer lugar, ahora vuelve a estar en el cuarto después de la codeína. La problemática de los analgésicos progresivamente aumenta y el número de muertes aumenta, se ha subestimado y es importante tenerlo claro y que podamos hacer prevención. Sí, a veces tenemos una imagen caricaturesca del consumidor, nos damos cuenta que la problemática de los opioides es la persona fulano de tal, una persona normal, un usuario de cualquier clase social. La puerta de entrada será disminuir el dolor físico, pero también, por desgracia, 2/3 de estos pacientes tienen dolores mal controlados y la mitad de estas personas tienen una calidad de vida no adecuada. Psicológicamente hablando no está muy bien. Si el problema si este fármaco que te han dado es para el dolor físico, pasamos a la gestión del dolor psíquico y vemos pues que también reduce la ansiedad, reduce los trastornos del sueño y bueno, este paciente pues a menudo también puede tener vulnerabilidades psicológicas y este medicamento pasará a formar parte del funcionamiento de este paciente. Son pacientes que durante un tiempo tendrán una problemática que no tiene respuesta. No basta decir tengo un problema con un medicamento y tengo una adicción, porque la sociedad da una imagen muy estigmatizada de las adicciones de cualquier tipo y no es fácil para el médico decir, bueno, he facilitado esta inducción. Y los pacientes a veces vienen a vernos porque han encontrado nuestra dirección en Internet. No es su médico quien les ha recomendado venir a vernos o los oncólogos cuando estamos en el tratamiento oncológico. Hay pacientes que vienen a vernos, pacientes oncológicos. Por tanto, en esta adicción de medicamentos recetados puede haber una subestimación del problema. Hay pacientes que durante un tiempo no se habrán tratado adecuadamente. De ahí la importancia de la prevención. Son medicamentos importantes y es esencial que estos medicamentos creen los mínimos problemas posibles. Por tanto, hay que respetar la prescripción médica y nos damos cuenta que los pacientes que vienen hubieran podido evitar problemas con prevención. Una vez la indicación es adecuada, ver las personas de riesgo. Hay una herramienta que seguro que conocerán, es el Opioid Risk Tool, desarrollada por Western hace algunos años. Cuando vemos los diferentes ítems de esta herramienta, vemos que tiene límites. Hay cuestionarios con muchos ítems, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando uno es fumador de tabaco, se aumenta el riesgo de tener una adicción a los opioides analgésicos. Pero hay también trastornos de ansia, estrés postraumático, que son muy frecuentes. Por tanto, faltan muchos ítems en este cuestionario. Hay dos temas muy importantes, sin necesidad de una herramienta como esta. Hay que preguntar, ¿tiene usted antecedentes personales familiares de trastornos psiquiátricos y adicciones? Y con esto sabemos que potencialmente la persona tiene más riesgo de desarrollar un trastorno de uso de opioides. Una vez identificados a los pacientes de riesgo y que la indicación médica es adecuada, que se respetan los modos de prescripción, ahí pasaríamos al tratamiento. Hay que ver cuáles son los objetivos, cuál es la dosis, la duración del tratamiento, porque también evidentemente vemos que no hace falta que dure demasiado si no funciona. Y luego que el dolor no es más que un síntoma. Hay que tratar la causa de este síntoma, de este dolor, porque el opioide reducirá el dolor, pero no actuará sobre la causa del dolor. Y luego tener en cuenta las vulnerabilidades individuales, como el sueño, por ejemplo.
que es muy importante, y luego el entorno social, y luego la monitorización regular, cuando vemos las recomendaciones de las asociaciones francesas, de la SFDT, a partir de 150 miligramos pasamos al otro lado ya, y estamos en el lado oscuro, pero según la literatura se indica que podríamos bajar a 120 miligramos al día, y más allá de 3 meses de tratamiento hay que revisar el caso, hay que reevaluar el tratamiento y evaluar la eficacia de este tratamiento, y luego identificar a estos pacientes de riesgo, ver si tienen situaciones de mal uso que podrían predecir un trastorno del uso. Hay un punto importante que es el POMI, que quiere decir Prescription Opioid Misuse Index. Es un instrumento, un índice para ver en qué medida hay un mal uso, un uso indebido de este medicamento. Hay que ver, se le pregunta, bueno, si hay muchos tratamientos, si hay que hacerlo más a menudo, hay que ver si hay signos psíquicos para poderlos gestionar, y basta tener 2 ítems con respuesta positiva para que tengamos ya que prestar atención. Una vez que hemos hecho todo esto, que hemos identificado que hay un problema, hay que ya pasar al tratamiento propiamente dicho. Y aquí hay reglas sencillas a seguir. Lo importante es que haya o no dolor, los objetivos sean siempre los mismos, que sean los objetivos de tratamiento de un dolor. Es ayudar al paciente a restaurar su autonomía funcional, mejorar su calidad de vida. Por tanto, son objetivos funcionales, y esto es muy importante. Y hay que tener visiones o enfoques integrados, integrativos, holísticos, globales para el tratamiento de estos pacientes, porque son pacientes con vulnerabilidades individuales muy a menudo. Este algoritmo de decisión, de toma de decisión, se aplica a cualquier tipo de opioide. A veces se dice, bueno, si es un opioide ligero. No, el razonamiento es si hay un trastorno de uso, hay que aplicar la misma estrategia. Luego, en función de si hay dolor o no, podremos modular el tratamiento. Si no hay dolor, se puede ayudar al paciente a reducir progresivamente el consumo hacia una desintoxicación, pero hacer esta desintoxicación progresiva, porque si se hace una desintoxicación rápida puede crear problemas en el paciente, y a menudo hay vulnerabilidad psicológica subyacente. Si lo reducimos demasiado rápido, el paciente tendrá un recrudecimiento ansioso, estará más tenso, tendrá más problemas y transferirá la adicción. Probablemente se le quita a lo que es adicto, y puede pasar a otra adicción, como por ejemplo el alcohol. En los pacientes, por ejemplo, con adicción al alcohol, también pueden pasar a la adicción a medicamentos. Y si no, hay una recaída. La recaída muestra que hay pacientes a veces con niveles de consumo muy elevados, y si se les permite interrumpir el uso de estos medicamentos, y muy rápido, en pocos días, en 15 días, se pierde esta tolerancia, el paciente vuelve a tomar este opioide, puede producir sobredosis que pueden ser incluso mortales, y en estos casos se aconseja utilizar naloxona con estos pacientes. Si la desintoxicación se hace de forma personalizada y progresiva en función de la evaluación clínica, por eso es muy importante evaluar sistemáticamente a estos pacientes, sino el tratamiento por agonistas opioides, y en este caso veremos los medicamentos que pueden ayudar al paciente. Cuando se le propone este tipo de estrategias, los pacientes a menudo dicen, bueno, yo he desarrollado una problemática con un medicamento, con morfina, ¿por qué me lo va a sustituir por... Ahí vamos a desplazar el problema. Pues ahí vemos la importancia de la farmacocinética. El opioide lícito o ilícito, a partir del momento en que desregulariza el funcionamiento del paciente, porque hay pacientes que vienen con medicamentos, con tratamientos cortos y rápidos, esto reproduce el modelo de lo que supondrá una desarreglo emocional. Los pacientes desarrollan tolerancia y consumen para gestionar esta falta del producto que les crea adicción.
Lo importante es la larga duración de la acción que elimina el fenómeno de yo-yo, de esta toma de productos, ya sean lícitos o ilícitos. En pocos días permite reducir de forma masiva los niveles de ansiedad, de depresión en estos pacientes de forma muy rápida, y en una semana vemos el paciente al principio, al cabo de una semana, la puntuación cambia muchísimo. El hecho de eliminar este efecto yo-yo tiene virtudes terapéuticas. Esto se puede hacer con el tratamiento de sustitución, pero también se puede reestructurar el tratamiento del paciente. Si nos damos cuenta de que el tratamiento no estaba adecuado porque no había tratamiento de fondo, cuando se rectifica el tratamiento analgésico del paciente pasando por morfínicos de acción más larga, eso contribuye también a restabilizar al paciente. Por tanto, todo es bastante lógico. Es importante tener esto en la cabeza porque si el consumo me ayuda, al final la repetición del consumo al contrario, cuando viene un paciente con una sintomatología ansiosa y depresiva importante, ahí es importante ayudarlos y ver también qué es lo que se repite y qué es lo que fomenta la adicción misma. Hay que adaptar el tratamiento, como explicaba Marc Ogiacom, a la sintomatología en función del craving y en función de dimensiones también que intervienen, como es la frecuencia de las vulnerabilidades asociadas en estos pacientes. ¿Qué tratamiento de sustitución proponer? Aquí hay que ser coherente. Mientras no haya dolor, se puede utilizar buprenorfina como primera intención. Entre los médicos generalistas es una opción muy fácil. A veces hay médicos que nos llaman, nos dicen, ¿qué puedo hacer en estos casos? Y decimos, bueno, tiene usted el instrumento, pero quizá no lo que sabían hacer antes. No han entendido que lo pueden hacer también con los analgésicos. La buprenorfina, por ejemplo, es un tratamiento de primera intención interesante y no cuando no hay dolor. Si estamos en una situación con dolor que hay que gestionar y que hay una hace falta o hay de comorbilidades, la metadona podría ser un tratamiento de segunda intención para los médicos generalistas, pero no se puede asociar la buprenorfina con los niveles 3 porque hay un fenómeno de competición. Hay que conocer pues la farmacología. Es interesante tener una paleta terapéutica amplia y podemos empezar por una desintoxicación progresiva. Si vemos que no funciona, podemos proponer los agonistas opioides o empezar por los agonistas opioides y poco a poco ayudamos al paciente, lo estabilizamos y después podemos pasar a la desintoxicación progresiva. En cambio, cuando hay dolor, ahí ya se complican las cosas porque exige conocimientos clínicos un poco más avanzados, sobre todo en el campo del dolor. Y aquí creo que hay que ver un poco al nivel de la medicina general. Si el paciente tiene dolor, ¿es la progresión de la enfermedad o es una hiperanalgesia inducida por los opioides o es un fenómeno de tolerancia, necesita dosis más elevadas o al contrario, a lo mejor es desintoxicación? Hay pacientes que en estos efectos yo-yo, cuando hablamos con ellos, nos damos cuenta que tienen dolor al final de la dosis. Hay que reestructurar pues, los tratamientos y hay que hacer una investigación en la entrevista con el paciente. Podemos preguntarnos si hay una adicción o una pseudoadicción. Lo que decimos antes, en caso de adicción, como la sintomatología persiste, el paciente hace lo que puede con sus medios. Y a veces hay una combinación de todo ello. Nos encontramos todos estos elementos en un paciente y lo importante es caracterizar lo todo bien. Los médicos a veces tienen dificultad para tratar este tipo de situaciones, pero no solo los médicos generales, a veces los especialistas también. De ahí la importancia de reestructurar el tratamiento, y la reestructuración del tratamiento no es solo a través de medicamentos. Hoy sabemos que, sobre todo en casos de dolor crónico, nos dicen, por ejemplo, que el tratamiento es el movimiento. En farmacología hay es importante trabajar sobre el terreno, hay que trabajar con todos los actores y esto permite resolver el trastorno, proponer tratamientos más adecuados, identificar el tipo de dolor y
en algunos casos soluciona el problema y si no, tenemos siempre la posibilidad de utilizar tratamientos con agonistas opioides en función de la sintomatología, en función de las asociaciones. Y siempre el tratamiento de la causa del dolor y de las vulnerabilidades asociadas, para mostrar cuáles son las buenas prácticas publicadas por la Sociedad Francesa de Tratamiento del Dolor sobre los dolores neuropáticos. No hay opioides como primera intención, es más antidepresivos, tricíclicos y antiepilépticos. em, pero lo han puesto en segunda posición después de la gabapentina, sino en casos de lombalgia crónica, analgesia de nivel 1, analgesia de nivel 2 y en caso de artrosis, pues analgesia de nivel 1, 2 y ejercicio. Y las dos banderas de alerta. Hay que ver si durante 3 meses no hay eficacia, quiere decir que el tratamiento no es adecuado, y si estamos a partir de 150 miligramos equivalente de morfina, quiere decir que no funciona y hay que ver cuál es la estrategia terapéutica adecuada. Y sobre todo no utilizar morfínicos en estos casos, enfermedades disfuncionales o como la fibromialgia, cefaleas primarias como la migraña. Por tanto, hay pacientes que vienen a vernos con problemas del uso de opiáceos y que tienen este tipo de problemas. Por tanto, no, en estos casos no serían los buenos candidatos para este tipo de medicamentos. Como decía, el tratamiento del dolor es lo mismo que para el tratamiento de las adicciones. Hay un denominador común entre el dolor y la adicción, más allá de los medicamentos. Los enfoques farmacológicos y no farmacológicos y los enfoques de gestión, de relajación, de la tensión ansiosa, el sueño, que es muy importante, es clave. Hay que regular el sueño en estos pacientes, el ritmo de vida, todo esto es esencial. Y evidentemente las estrategias de relajación, de terapia comportamental que encontramos en los dos ámbitos. Y lo importante cuando los médicos generalistas hacen preguntas y se encuentran desamparados, les decimos, ustedes ya saben hacerlo todo, porque lo que hacen ustedes habitualmente en otro contexto ya lo saben aplicar, pero cuando estamos en una situación de dolor les parece que no lo saben hacer, cuando en realidad ya lo saben hacer. Necesitan pues un trabajo pedagógico, de acompañamiento para que se atrevan a tratar esta problemática. Porque aquí tenemos la situación más sencilla, en este caso no necesita grandes competencias en farmacología, pero en cambio en situaciones de dolores que no están claros, donde hay una inestabilidad psiquiátrica, una adicción o diversas adicciones, un contexto desfavorable, ahí sí que habrá que trabajar en red y saber poder apoyarse en las competencias de otros, de estructuras hospitalarias y otros actores. Es importante pues este acompañamiento. El farmacéutico es esencial, el personal de enfermería y se puede ir muy lejos en lo que son los especialistas en función de lo que se haya identificado, porque esta es la medicina personalizada. Se trata de crear una red en función de las necesidades de cada caso. Los pacientes no son iguales, no tendremos las mismas necesidades y en función de lo que hemos identificado podremos utilizar distintas competencias y esto permitirá tratar el conjunto de las problemáticas que contribuyen a las dificultades del paciente. En cualquier caso, tenemos objetivos estándar en adictología. Siempre hay objetivos que sean funcionales, pragmáticos y evolutivos. En patologías crónicos, dolores crónicos, tratamiento crónico. El paciente actor de su tratamiento lo tiene que entender para apropiarse el tratamiento, incluidas las estrategias farmacológicas. La duración del tratamiento. Se trata, este trastorno de uso de opiáceos es algo que se ha estudiado de la misma manera en el uso de opioides medicamentosos, porque al final es el mismo razonamiento y a partir del momento en que se ha podido estabilizar al paciente en los distintos ámbitos, que lo hemos reforzado en su forma de funcionar con los factores de protección, ya se puede
poco a poco disminuir, no de forma aguda, porque lo vamos a desestabilizar, pero sí hacer una desintoxicación por etapas sistemáticamente y lenta. Los distintos consumos, ya sean opioides o ya sea de otro tipo de sustancias, porque si no hemos solucionado el problema de fondo, el paciente gestiona los problemas según su mejor entender, como puede. Por tanto, hay que ver los distintos consumos, el estado psíquico, las conductas adictivas, ver si tiene dolor físico o el estado de ánimo y luego... Y eso es todo. Simplemente para concluir, tenemos estos aspectos preventivos que son muy importantes y la importancia de trabajar en red con los distintos actores. Pueden ustedes crear su propia red, encontrar los socios adecuados, los actores adecuados para crear la propia red. Muchas gracias. Muchas gracias, Maurice. Te puedes sentar. Podemos pasar la palabra a la sala. Patrick. Muchas gracias por estas presentaciones que han sido extremadamente claras y que probablemente muestran por qué la situación en Francia no es tan mala como en Estados Unidos. Me gustaría explicar una experiencia que viví. Me invitaron a Harvard para los derechos humanos, Health and Human Rights, para hablar de la experiencia francesa y de esta disparidad increíble que hay entre el drama que representan las sobredosis por opiáceos, cerca de 70.000 muertes al año, lo cual es considerable, y hablar de las dos poblaciones, es decir, los usuarios de drogas, los toxicómanos por una parte y luego las personas que usan analgésicos. Nuestra conclusión, después de una jornada de debate, fue ¿por qué en Francia no ocurre lo mismo? Pues lo acaban de explicar ustedes. En primer lugar, porque se reducen los riesgos y por el uso de medicamentos como la buprenorfina en concreto, cuyo uso es sencillo, el acceso es fácil por parte de los médicos generalistas. Y el segundo punto, sobre todo, donde se ponen en cuestión los derechos de la persona, el acceso a la salud, la gratuidad y la organización en términos muy equilibrados, como acaban de demostrar. Por tanto, me gustaría hacerles una pregunta. En Estados Unidos sabemos que el fentanil, los laboratorios, etcétera, etcétera, pero en Francia, que si ocurriera eso mismo, ¿cómo se podría solucionar? Han hablado ustedes de las medidas preventivas, pero el Dafnet, el fentanil, la presión de los vendedores, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias, Patrick. Con tu pregunta has iniciado el debate, ya que, como se indica el programa, queremos hablar de las muertes directamente relacionadas con las drogas, el medicamento en el punto de mira. Y paso la palabra a mis colegas. Muchas gracias por esta pregunta. El contexto evidentemente es muy distinto, la reglamentación es muy distinta, la legislación es distinta en Estados Unidos y en Francia, el acceso a las asistencias es distinto, la situación de Francia es distinta a la de Estados Unidos. Y si los americanos se beneficiaran de un acceso a la salud, a la atención sanitaria como en Francia, sería más sencillo. Por tanto, hoy tenemos una situación específica, particular en Francia en materia de acceso a los cuidados. Con la cobertura de salud en Francia contribuye mucho y luego la legislación también. Marc. Sí, estoy de acuerdo con Maurice. Y este es el reto de la epidemia, lo que ocurre en Estados Unidos no es un reto de falta de soluciones, sino que es un reto que la población de riesgo de sobredosis pueda acceder a la asistencia. Este es el reto. Si esta epidemia llegara a Francia, o quizá está llegando,
o quizá ya ha llegado. La diferencia es que doble. Por una parte de la población ya está en contacto con la asistencia, las personas con adicciones ya están en contacto, lo cual no es el caso en Estados Unidos, y los que no están en tratamiento tienen un plazo de acceso al tratamiento. Salvo que en la primera sobredosis fallezcan, pues tendrán acceso y tendrán menos riesgo de llegar a una segunda sobredosis mortal. Se han citado algunos productos. ¿Tenemos idea de las moléculas implicadas en Francia? Sí, en la investigación se vio que en la población en general era el tramadol, seguido de la morfina, seguido codeína y oxicodona. Y ahí lo mismo. En la investigación que ha citado Marc, en los analgésicos opioides tenemos en primer lugar la morfina porque se utiliza como tratamiento sustitutivo, pero la peligrosidad en estos pacientes lo vemos, y veremos también el tramadol, veremos también la, la problemática relacionada con el fentanil, como en otros países. En Francia es algo bastante limitado en comparación. En Francia, Marc ha mostrado los gráficos de 2009 y vemos la diferencia entre la metadona y la buprenorfina. Los MSO forman parte de este arsenal. Si el tratamiento produce daños, serán menores que la ausencia de tratamiento. Un tratamiento, para ser eficaz, debe de ser accesible por la persona, debe tomarse, y aunque esté mal hecho, tendrá menos daños colaterales que la ausencia de tratamiento. Es cierto que el MDA es un tratamiento adecuado, y ahí, pero un mal tratamiento de buprenorfina es mejor que una falta de tratamiento. Un último punto, porque en el debate los retos son preservar nuestro sistema en primer lugar y asegurarse de que hay profesionales sanitarios, médicos y ante el tratamiento de antiguas toxicomanías de personas con trastornos, se consideren personas víctimas del tratamiento y con médicos que puedan identificarlo y que les ayuden a encontrar soluciones. Luego, Marc, Maurice, muchas gracias por las presentaciones. No estarán muy contentos con mi pregunta, pero la voy a plantear igualmente. Me ha gustado mucho este concepto de paciente invisible, pacientes que se han convertido en invisibles para el sistema. Y mi pregunta es, ¿sabes si están bien estos pacientes? Segunda pregunta, ¿los médicos que se ocupan de estos pacientes se han hecho invisibles también? Porque hay médicos generalistas que intervienen en congresos, realmente ya no están, no se les invita. ¿Cuándo han sido quienes han creado la historia de las adicciones? Y mi pregunta va ahí precisamente. Creo que si en la representación de los médicos, para ser un médico que va a entrar en el mundo de la adictología, hay que ser un luchador, un combatiente, hay que ser de la antigua generación. Hoy, si no se les vuelve a incluir en el campo de la ciencia a estos médicos, creo que el combate está perdido de entrada. Sí. Si tenéis soluciones, ¿qué soluciones tenéis para que el médico generalista vuelva al campo de batalla de las adicciones? Sí, creo que es algo serio, y para el próximo ATHS tendríamos que dedicarle una sesión, pero para ser breve, porque tenemos poco tiempo. Este quizás es el problema. Hacía falta médicos para
a estos médicos les gusta el trabajo que hacen. Este médico, cuando está en una comunidad, está contento de ocuparse de sus pacientes y sus colegas están encantados de que esté allí para que no se tengan que ocupar ellos. Lo que haces tú está genial, fantástico. Yo también me tendría que ocupar, pero lo haces tan bien y como tenemos muchas cosas que hacer, pues oye, hazlo tú. Nuestro sistema ha contribuido precisamente a dejar a los médicos, a que los médicos no se ocupen de ello. Y el reto actual es, ¿qué hacemos? ¿Seleccionamos algunos médicos para de aquí a 20 años o intentamos que este problema se convierta en invisible y que ya no sea un tema de discusión, no se hable ya de él, con el tratamiento, opiáceos, metadona, da igual, bueno, porque las personas que necesitan tratamiento se tratan, si no funciona, pues hay especialistas. Como hablamos, es el tema de la diabetes y la insulina, ya es un tema ya muy generalizado. Este es el reto. Hoy vemos que la problemática de la adicción es en los cuidados en atención primaria, cuando tratamos de la atención, del tratamiento del dolor. Hoy los médicos generalistas tienen un papel muy importante en el tratamiento de las adicciones, pero hoy hay un problema en la formación inicial. Y por tanto es importante permitir que lo hagan y que formen parte de su formación y de lo que saben hacer, ya que todo lo que hemos visto en las presentaciones son estrategias que conocen muy bien ya, pero hay que ayudarles a reimplicarles y a sentirse capacitados para hacerlo. Y cuando se aconseja a los médicos generalistas, están muy contentos porque corresponde a su valor, a sus referencias y descubren cosas que ni siquiera imaginaban. La dictología ha evolucionado mucho en estos años y descubren otro campo, otro mundo porque habían quedado con unas referencias históricas. Los tratamientos de sustitución por opiáceos son, hoy está la metadona, son tratamientos más transversales, los médicos son más transversales, todo esto corresponde a su práctica, pero hay un trabajo de pedagogía y para que se vuelvan a implicar. Hablando de médicos militantes, y espero no estar diciendo ninguna tontería, suele ser una práctica exclusiva principalmente. En general, los generalistas que trabajan con adicciones a los opiáceos principalmente suelen tener mucho de eso. Entonces, las nuevas generaciones quizás estén menos interesadas y realmente en las tesis normalmente se disuaden a los médicos generalistas, se les disuade de ir más allá. Bueno, yo veo que hay compañeros aquí. Me gustaría decir una cosa, te prometo una cosa, tienes razón respecto a eso que estás diciendo. Estamos en la exclusividad, se nos ha convertido en especialistas, pero hay una cosa que es errónea. Los pacientes invisibles van bien, gracias a vosotros. Van bien en consumo, pero no tan bien corporalmente, a nivel de arterias, etcétera. Y eso es medicina general. Entonces, necesitamos a los médicos generalistas en el campo de la adicción, porque un paciente consumidor de drogas es un enfermo que también tiene problemas físicos y eso ya no se dice tanto. Yo pido una sesión de medicina general en este congreso, por favor. Daniel, querías decir algo, ¿no? Daniel Bader. Me gustaría hacer una pregunta en cualquier caso. Las recomendaciones en materia de prevención de la mortalidad, porque evidentemente debemos fijar los objetivos. Para vosotros dos, realmente, ¿cuáles son vuestras recomendaciones en materia de mortalidad? Porque hay muchas cosas que debemos tener en cuenta respecto a la mortalidad. Sí, la mortalidad, bueno, a evitar, debe evitarse, pero es inevitable. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, claro, es cierto, evidentemente, es un reto, pero
El acceso precoz al tratamiento eficaz evita la mortalidad. El plazo tiene que ser corto cuando un médico detecta o un profesional detecta que hay un consumo problemático de opiáceos, se tiene que poder acceder a un tratamiento en atención primaria. Y luego, primero tratamos, luego reflexionamos. Ya se ha dicho aquí, el aspecto terapéutico y el preventivo son importantes. Es importante difundir la información respecto a un medicamento. Lo importante es que el medicamento sea una herramienta terapéutica. Nuestra prevención en la población general tiene que estar ahí también. Hay muchas falsas creencias y por lo tanto debemos hacer prevención. Pero realmente la benzodiazepina no tiene el riesgo de sobredosis es más bajo, pero claro, hay en un 90% de los casos el riesgo de intoxicación está en los opioides. Por lo tanto, la prevención resulta esencial, no hay que olvidarlo. Daniel, micro, por favor. No hay micro, me temo. Adelante, preséntese. Una pregunta muy corta porque nos queda poco tiempo. ¿Alguien puede pasarle un micro, por favor? Sí, una pregunta por aquí. Muchas gracias por esta presentación. Si estuviéramos hablando de 25 años de adicción, estaría o habría estado bien saber cómo ha evolucionado el tratamiento en esos 25 años. Cuando hablamos de los problemas en América, el tratamiento de las adicciones suele ser muy punitivo, hostil y no suele ser bonito en general y por eso mucha gente no accede a tratamientos con metadona, por ejemplo. Estaría bien saber cómo el tratamiento de metadona ha ido evolucionando en Francia, cuando hablamos de la calidad del cuidado. ¿Los médicos qué hacen para, aparte de distribuir metadona y medicación, ¿no? Para saber cuál es el comportamiento, cómo se asesora, cómo se apoya? Si queremos tratar el resto de las comorbilidades relativas a las adicciones, principalmente en gente que está recibiendo tratamiento con metadona, ¿qué están haciendo los médicos para tratar esos problemas? Yo no he oído nada al respecto, me temo. Por lo tanto, si tenemos programas de tratamiento con metadona, ¿cómo son? ¿Permiten tratar estos otros problemas? No se trata solo de dispensar metadona. Muchas gracias por esta pregunta. Sí, hay una parte de las diapositivas que muestran nuestros enfoques no farmacológicos y ahí, independientemente de la adicción, lo que queremos es que los pacientes se enganchen y retomen su vida, en definitiva. Hay todas unas técnicas desde el asesoramiento hasta la psicoterapia de manera personalizada y evolucionada. Y vamos a hacer distintas propuestas en función de lo que nos pidan los pacientes. En la actualidad, el tratamiento de sustitución es el inicio de una historia, es importante saberlo. Es un tratamiento que va a ayudar al paciente a estabilizarse. Y más allá de la farmacología, tenemos que ver qué hacemos y para qué sirve. El proyecto de vida, la calidad de vida del paciente, depende de los resultados que van a definir la estrategia terapéutica. El medicamento que propongamos tiene que ayudar al paciente para que pueda hacer otras cosas. Y nosotros también podemos hacer otras cosas, por supuesto, no hay ninguna duda. Sí, aquí estoy. Adelante. En la presentación hemos visto una foto de un médico conocido hablando de pseudoadicción, responsabilidad de las adicciones. ¿Por qué se ha utilizado esa fotografía? No lo sé. ¿Una foto de un médico? Ah, sí, viene de Webster, sin más. Es porque él ha creado el cuestionario, pero no tiene nada que ver con el formato. La pseudoadicción es una problemática que en general se trata de pacientes que tienen un comportamiento específico. Dan la impresión de tener un problema adictivo, pero se gestiona.
En realidad, lo que se va a hacer, lo que ese paciente va a hacer es sobreconsumir medicamentos para gestionar síntomas. Eso es lo que suele ocurrir en algunos pacientes también. Muy rápidamente, otra pregunta. Adelante, Daniel Bader. Ahí está. No quiero que se hable de mí, no es por eso. Solo quiero comentar lo que he escuchado respecto al método general. La generación de médicos comprometidos poquito a poco va dejando de trabajar con pacientes con problemáticas adictivas para desarrollar las microestructuras en todo el territorio nacional. Hay muchos jóvenes médicos organizados que sí que trabajan con pacientes que presentan trastornos adictivos. Sí que hay gente dispuesta, pero tenemos que trabajar en esa microestructura. Tenemos que interesarnos regularmente en este tipo de pacientes, en los hospitales universitarios, etcétera. Tenemos que desarrollar esa complementariedad. Pero los médicos están ahí, lo que pasa es que ejercen de manera diferente y esperan que les echemos una mano. Totalmente de acuerdo. Pero hay mucha heterogeneidad en Francia, no siempre hay microestructuras, depende mucho del ecosistema. A nosotros nos parece que sí, hay generalistas que están descubriendo todo esto por seminarios de adictología a los que asisten. Si no hubieran ido a esos seminarios, no se hubieran concienciado y se habrían quedado en sus falsas creencias anteriores. Entonces, cuando les mostramos, les contamos lo que son las adicciones, entonces sí que hay un desarrollo. Totalmente cierto. Estamos hablando de lo mismo, yo creo. Creo que tenemos que trabajar más juntos en todo el territorio, de manera serena, de manera clara. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todo el mundo. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a los oradores. Gracias por su experiencia y su conocimiento. Nos vemos después de comer a las 2:30. Muchas gracias.